Bienvenidos a nuestro estudio bíblico Cómo tratar con el pecado. La base bíblica para esta enseñanza se encuentra en Esdras en el capítulo 9. Algunas preguntas para empezar y conversar. Cuando escuchas la palabra confesión, ¿qué imagen viene a tu mente? ¿Piensas en hablar con algún amigo o hacer una oración a Dios? ¿Piensas que vale de algo para tu corazón la confesión de tus pecados a Él? En primer lugar, vamos a ver la influencia y la responsabilidad de los líderes cristianos frente al pecado. Leamos Esdras capítulo 9, los versículos del 1 al 2. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Ya habían pasado algunos meses de la llegada de Esdras a Jerusalén con el segundo remanente, y recibe quejas de algunos líderes civiles. Sucedía que los sacerdotes, príncipes, gobernadores, junto con el pueblo, se habían unido a las mujeres de estas tierras paganas que moraban en Jerusalén. Esdras recalca que el pueblo de Israel es una nación santa, escogida por Dios para dar a conocer su santo nombre, para bendecir a otras naciones. Es decir, tienen un propósito único y debían cuidar de no contaminarse. Leamos Éxodo 19 del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ya en el Nuevo Testamento, Pedro dice algo parecido de la iglesia, que somos también linaje escogido, la nación santa. Veamos 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Esdras recibió estas noticias del pecado del pueblo, quienes se casaron con mujeres de estas tierras que no adoraban a Dios, seguramente recordó el mandamiento del Señor en Deuteronomio 7 del 1 al 4. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. El escriba conocía que se ponía en juego la adoración a Dios de las próximas generaciones. Sabía la influencia de la esposa sobre la vida del esposo y los hijos, y que ellas podían, sutil o abiertamente, promover la adoración a los ídolos. Te pregunto lo siguiente: ¿por qué piensas que es muy importante nuestro ejemplo de liderazgo cristiano en casa, trabajo e iglesia? ¿Tienes alguna experiencia en la cual tu testimonio acercó a tus hijos, amigos o conocidos al Señor? En segundo lugar, vamos a estudiar la reacción del cristiano frente al pecado. Leamos Esdras capítulo 9, los versículos del 3 al 4. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. ¿Por qué había tanto dolor en la reacción de Esdras? Cuando él escuchó acerca del pecado de los líderes, sacerdotes y el pueblo,
Su reacción fue de asombro, sí, dolor, indignación. Veremos estas tres realidades que a medida que maduramos en la vida cristiana ocurrirán en nuestro ser. En primer lugar decimos el asombro. Esdras era un conocedor a profundidad de la ley de Dios y confiaba en que los líderes sabrían guardar sus vidas. De esta manera iban a colaborar en la reconstrucción de la vida espiritual de Israel, pero no fue así. Por lo cual, su corazón se llenó de sorpresa y de una pena profunda. Leamos el Salmo 119, 139. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. En segundo lugar, vemos que el pecado del pueblo produjo en Esdras dolor. Una de las formas de expresar este dolor o la amargura es el de rasgarse las vestiduras. Al hombre piadoso o cristiano que teme al Señor, le duele observar la maldad. Leamos Salmo 119, 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Y en tercer lugar, el pecado del pueblo produjo en Esdras aborrecimiento. La reacción de Esdras fue tan fuerte que arrancó sus cabellos. Sabía que habían pecado, que venía un juicio, que eran culpables. Leamos el Salmo 119, 158. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. A medida que crecemos en el conocimiento del Señor, nuestra reacción será igual frente al pecado, es decir, lo vamos a aborrecer. Leamos Jeremías 44, del 3 al 4. A causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Piensa ahora en alguna debilidad o pecado que sabes que está presente en tu corazón. Puede ser una debilidad de carácter, acción u omisión de hacer lo bueno. Evalúa tu reacción frente al pecado con números. En el número 1, soy indiferente. No me importa si peco. El número 2, me causa remordimiento, pero no haga el esfuerzo de cambiar. El nivel 3 o el número 3, me duele y me molesta ver que caigo nuevamente en esto. El numeral 4 o el nivel 4, estoy arrepentido y me alejo de ese pecado. Y el nivel 5, que sería el ideal, actualmente no he vuelto a caer en ese pecado. Piensa cómo está tu vida y evalúala. En tercer lugar, el arrepentimiento del pecado trae confesión y oración a Dios. Leamos Esdras 9, del 5 al 9. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido un gran pecado, y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Como vemos aquí, el arrepentimiento
nos lleva a confesar nuestras faltas, a expresar nuestra responsabilidad en lo malo que hemos hecho, a ver las cosas como las ve nuestro Dios. Sí, nos vamos a poner de acuerdo con Él y le decimos perdóname porque he obrado en contra tuya, y nos abrigamos con su misericordia. Le decimos que somos su pueblo, su remanente, que seguirá luchando por serle fiel. Leamos Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y leamos también Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué palabras usa Esdras para reconocer la culpa de su pueblo? Vuelve a leer estos versículos de Esdras 9, desde el versículo 5. ¿Habla en tercera persona o primera persona del plural? ¿Por qué lo hace así? ¿Qué significa que los delitos están tan altos como el cielo? ¿Qué causa en tu corazón el saber que Dios siga teniendo misericordia? En cuarto lugar, aprendamos de las experiencias pasadas. Leamos Esdras 9, del 13 al 15. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Luego de haber pasado por la experiencia del pecado perdonado, cala más en nuestro corazón la gratitud por su misericordia. La misericordia de Dios consiste en no darnos lo que nuestro pecado merece, la muerte. Nuestro Señor posee la actitud constante de amarnos porque Él hizo un pacto con su pueblo. Sí, Él nos va a disciplinar y nos puede disciplinar, pero también nos da una esperanza, nos alienta a seguir adelante. Esta esperanza se hace más fuerte cuando recordamos lo que Él ha hecho antes y seguirá haciendo. Dios seguirá buscando a su pueblo y a este mundo perdido para que se encuentre con Él y tenga sentido en su vida. Leamos juntos Lamentaciones 3 del 22 al 26. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dios se acuerda de nosotros. Él hizo un nuevo pacto en su sangre y nos perdona. En tu caso, ¿qué recuerdos tienes del perdón, la misericordia y la bendición de Dios que te animan a arrepentirte y no pecar? ¿Cuál crees que será la respuesta de Dios si insistimos en pecar? ¿Qué esperanza te da el saber que eres parte del remanente que Dios escogió y que te sigue amando y que te va a salvar? Dios te bendiga.